Ya, vamos a completar o complementar este HMI o esta interfaz gráfica que tiene que ver con la simulación de la línea de botellas. Hasta ahora solamente hemos simulado la primera parte, ¿no? Es decir, la parte que llena las botellas, ¿no? El llenado de botellas. En ese llenado de botellas discrimina las botellas rotas, ¿no? Que están rotas, están rajaditas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo sería el programa? Es decir, recuerden que ya la programación del GraphSet al ladder ya es mecánico, o sea, es fácil hacerlo, ¿no? Digamos, el siguiente nivel es cómo resolver el problema haciendo el GraphSet, es decir, cómo construir el GraphSet. Para eso sí se necesita un poco de experiencia y un poco de ensayo-error, es decir, hay que probar un modelo, hay que probar otro modelo y así. Y con el tiempo ya uno va tomando cierta experiencia, ¿no? Esta planta, o este HMI o esta interfaz gráfica que ustedes están viendo es grande, ¿no? Es amplio porque tiene distintas etapas. Ahora, ¿cómo sería la secuencia? La secuencia de, primero, llenado de botellas. Luego, la otra secuencia donde se tiene que descartar las botellas, ¿no? Esta zona, por ejemplo, aquí, descarta las botellas si en caso estuvieran quebradas o rotas. Y al mismo tiempo encender este motorcito que licúa o que destroza, digamos, las botellas que están rotas. Ahora, por esta otra zona tenemos, por ejemplo, el taponador, es decir, en la etapa que pone los taponcitos o las chapas, digamos, ¿no? Y al final tenemos el otro rotor que hace que descarga las botellas pequeñas, ¿no? Hacia abajo. Lógicamente, aquí hay un actuador adicional. Entonces, ya viéndolo como un sistema, como un todo, tendríamos que ver la forma de poder programar de manera que cada etapa funcione en determinado momento, ¿no? O incluso se pueden hacer programaciones donde se realicen ejecuciones simultáneas. O sea, simultáneamente pueden trabajar dos o tres etapas, ¿no? Y hasta que finalicen su trabajo, pasar a una siguiente etapa. Entonces, de eso se trata, es decir, buscar alternativas de solución para el funcionamiento ya de todo, ¿no? De todo. Ahora, eh, a ver, tentativamente les quiero presentar una alternativa, miren, una alternativa. ¿Pueden haber varias soluciones? Pueden haber varias soluciones. Aquí, por ejemplo, miren, este es el gráfico que tiene las letras, ¿no? Es decir, acá tenemos letras que componen los sensores y los actuadores. Entonces, la idea es la siguiente, miren, si yo trabajo en el GraphSet, podría ser así, cada etapa, por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Un bloque un bloque, aquí se tiene en el gráfico, está una bifurcación, están viendo una bifurcación. Por ejemplo, los estados 2, 3 forman una rama, los estados 4, 5 forman otra rama. Acá hay un tránsito, miren, solito, ¿no? ¿Es posible hacer eso? Sí, es posible. O sea, de un estado, del 1, cumpliéndose la condición, pasaría a este otro estado, ¿no? Hasta el 6. Entonces, se puede hacer algo así, ¿no? Es decir, cada etapa, estas tres ramitas, o sea, esta primera rama, con esta otra rama y esta otra rama, correspondería a cada una de las estaciones, digamos. Este primer bloque puede estar formado para el proceso de llenado, ¿no? De llenado de las botellas. Más abajo se construiría, por ejemplo, otra ramita como esta, algo así como esta de acá, donde se puede poner
se evalúa si la botella se puede descartar o no se puede descartar. O sea, aquí habría otra ramita, ¿eh? Una condición de descarte y otra condición de no descarte. Más abajo se puede crear otra rama donde se puede poner taponar o no taponar, ¿no? Entonces, se tapona cuando, ¿qué? Cuando existe botella, ¿no? Y no se tapona cuando no existe botella, o sea, la botella ha sido descartada. Y así se puede ir armando una secuencia así en serie hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Y de manera que se puede ir atacando etapa por etapa. O sea, cada etapa podría tener su secuencia su secuencia lógica, ¿no? Secuencia lógica de descarte, ¿no? Por ejemplo, para esta primera zona se podría tener su conjunto de ramitas de manera que se ejecute una de ellas. Igual acá, ¿no? En esta zona, en esta zona y en esta zona. Entonces, ya el graph set sería mucho más amplio, no más grande, ¿no? Y se tendría que probar efectivamente cómo es que funciona, ¿no? Este trabajo ya tendría que ser para, digamos, para como un proyecto, una cosa así, ¿no? A modo de proyecto se podría considerar el desarrollo de todo el programa para que funcione el conjunto, ¿no? De todo este HMI, toda esta interfaz. Muy bien, entonces les estoy dando algunas luces de cómo sería el ejercicio si quisiéramos elaborar el conjunto total, ¿no? De todo el HMI o la interfase que estamos mostrando. Muy bien. Ahora vamos a ver otro temita que tiene que ver con otro tipo de datos o señales, que son las entradas analógicas. En los procesos industriales no siempre se utilizan señales discretas o digitales. O sea, no siempre se enciende un motor, se apaga un motor, se activa una bomba, se desactiva una bomba. Hay momentos donde yo tengo que evaluar valores continuos. Por ejemplo, aquí yo tengo ciertas bombitas, algunas bombas. Entonces, estas bombas se pueden activar o desactivar, ¿no? Entonces, al hacer eso se está manejando entradas digitales, ¿no? Ceros y unos. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, si esta bombita, si este tanque se está descargando y yo quiero evaluar en todo momento en qué nivel está? Entonces tendría que utilizar un sensor analógico para hacer la medición. En este caso, puedo medir el nivel de líquido, el nivel o volumen también podría ser, ¿no? Pero bueno, más fácil sería el nivel, ¿no? A qué distancia o qué altura se encuentra. Y bueno, y lo mismo, ¿no? Para este otro caso, se puede evaluar el nivel, ¿no? El nivel continuo, ¿no? Continuamente. Entonces, los PLCs tienen también entradas que se llaman entradas analógicas. ¿Ya? Entonces, para yo saber cuál es el nivel del tanque en el que se encuentra el tal o cual producto. Entonces, ¿no? Incluso se pueden hacer válvulas. Ahí existen válvulas analógicas, válvulas que abren parcialmente la boquilla, digamos, ¿no? Dejan pasar más o menos el fluido de acuerdo a la posición en la que se encuentra. Entonces, entonces estamos hablando de un siguiente nivel, ¿no? Que son en realidad son las señales analógicas, pero vamos a iniciar con lo que son las entradas analógicas. A ver, entonces, cuando ya se tiene un proceso más complejo con respecto a las entradas analógicas, miren, acá tenemos lo siguiente. Acá mostramos lo siguiente. Aquí tenemos un recipiente que tiene un fluido. Vamos a suponer que es el agua. Muy bien. Este recipiente tiene aquí un calentador, ¿no? Se calienta debido a que existe un fuego o alguna fuente de calor, ¿no? Puede ser a gas, qué sé yo. Entonces, este fluido
si fuera, por ejemplo, agua, va a empezar a calentarse, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, si yo quiero evaluar la temperatura de este fluido, que en este caso es agua, yo tendría que colocar un dispositivo que realice la medición de esa temperatura. Ese dispositivo tiene que ser un sensor. En este caso, mire, para el ejemplo, se está utilizando una termocupla. Este sensor que se llama termocupla se conecta directamente se realiza una conexión física, ¿no? Con el fluido con el que se quiere medir. O sea, se adhiere, normalmente el sensor no está así flotando, sino se conecta, generalmente se coloca muy cercano a la superficie del tanque, o en este caso del recipiente, de manera que yo pueda saber o detectar la temperatura a la que se encuentra el, digamos, el material o el líquido en este caso, ¿no? Ahora, esta termocupla me entrega voltajes muy bajos. Ustedes recuerdan, los termocuplas son un par metálico, de manera que el voltaje que me entrega son milivoltios nada más. Por ejemplo, supongamos, ¿no? Si yo tengo acá, bueno, acá el ejemplo dice 1 grado centígrado. 1 grado centígrado, la termocupla probablemente me entregue, a ver, un valor tentativo. 0.1 milivoltio, ¿no? 0.1 milivoltio. Ese voltaje es muy bajito, mira, tan bajito que 0.1 milivoltio es demasiado bajo, ¿no? Entonces, lo que se hace es, se utiliza un dispositivo electrónico, Entonces, esta termocupla lo que hace es una conversión primaria. Es una conversión primaria de temperatura a voltaje, pero más que voltaje, a milivoltaje, ¿no? A milivoltios, en términos de milivoltios. Los voltajes que la termocupla presenta son milivoltios. Estos milivoltios se tienen que convertir a voltios, a señales mucho más grandes, de manera que esas señales grandes se puedan enviar recién al PLC. ¿Ya? O sea, no es que la termocupla directamente trabaja al PLC, no. Mire, si el PLC se encuentra aquí, estas señales que están producidas por esta termocupla tienen que conectarse o agregarse a un transmisor. Este dispositivo es un transmisor de temperatura en este caso, ¿ya? Ustedes recuerdan cuando hacíamos los gráficos inicialmente, había símbolos así, ¿no? Había uno que era así, uno TT. ¿Ustedes recuerdan qué significaba TT? Cuando hicimos la primera clase, TT tenía un significado. El primero significaba la variable, o sea, temperatura, y la segunda letra significaba la función, que era transmisor de temperatura, ¿no? Había PT, había LT, etcétera, ¿no? O sea, distintas variables, pero eran... Entonces, este transmisor de temperatura es un circuito electrónico que hace una conversión de señales, en este caso de temperatura bajísimas, milivoltios, lo lleva a niveles numéricos estandarizados. Podría ser, por ejemplo, 0 y 10 voltios, ¿no? Aquí están los valores, miren. Entonces, los transmisores trabajan con estos valores. O sea, los niveles que son bajitos, 0, 10, 0 milivoltios, lo va a convertir a niveles entre 0 voltios y 10 voltios cuando se trabaja con tensión, y cuando se trabaja con corriente se trabaja entre 4 miliamperios y 20 miliamperios, cuando es el caso de corriente. Estos son valores, 0, 10 voltios, 4, 20 miliamperios. Estos valores son estandarizados. Hay otro rango de valores, a veces se pueden trabajar incluso en algunos casos entre 0 y 5 voltios, o menos 10 a 10 voltios, o la corriente lo mismo, puede ser 0 miliamperios a 20 miliamperios, pero los más utilizados son estos dos que estamos mostrando. En voltaje se trabaja entre 0 y 10 voltios, y en corriente entre 4 y 20 miliamperios. Es decir, el transmisor hace una conversión, ¿no? Entre 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios.
Y esos voltajes de 0 a 10 voltios o 420 miliamperios es lo que va a llegar al PLC. O sea, el PLC va a recibir voltajes, entre 0 y 10 voltios, o si fuera corriente sería 420 miliamperios. Eso es lo que recibe el PLC. Ahora, veamos el conjunto. Si el PLC quiere, ahí tiene también salidas analógicas. Las salidas analógicas lo mismo. El PLC entregará voltajes entre 0 y 10 voltios o entregará corrientes entre 4 y 20 miliamperios. Entonces, se maneja el mismo rango, tanto para las entradas como para las salidas. El PLC trabaja de esa forma. Está programado o diseñado para eso. Entonces, para nuestro caso, vamos a asumir lo siguiente. Vamos a hacer una conversión de temperatura, ¿ya? Entonces, inicialmente necesitamos saber el rango en el que vamos a trabajar. Vamos a considerar como que el rango fuera 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Entonces, lo que va a hacer el transmisor de temperatura, lo que hace esa conversión de esta temperatura física, que son 0 grados, eso es una magnitud física, temperatura es una magnitud física, ¿no? Hace la conversión a niveles de voltaje entre 0 voltios y 10 voltios. Ya, vamos a ver este ejemplo. ¿Quién está haciendo esta conversión? Lo está haciendo el transmisor de temperatura. Entonces, aquí vamos a poner, ¿no? Eso será, a ver, pluma. Color de lápiz negro. Ya. Ahorita. Ya, entonces estamos haciendo, miren, el transmisor de temperatura lo que va a hacer es el famoso TT. El transmisor de temperatura es un circuito electrónico, que en este caso tiene una termocupla, ¿no? Un sensor que se llama termocupla. Esta termocupla va a entregar niveles de voltaje. Ese voltaje va a llegar al PLC. Entonces, vamos a ver, esta temperatura que está en contacto con esta termocupla, ¿ya? Esta termocupla va a estar entre niveles entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Celsius también se llama, ¿no? Temperatura, ¿eh? Esta es la temperatura. Entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. Esos 0 grados centígrados lo va a convertir a voltaje. El transmisor de temperatura lo convierte a un voltaje. ¿Entre qué voltajes? Entre 0 voltios y 10 voltios. Entonces, cuando la temperatura del sensor esté detectando la temperatura de ¿cuánto? De 0 grados centígrados, el transmisor generará 0 voltios. Cuando la temperatura será 100 grados centígrados, el transmisor TT va a convertir a un nivel a 10 voltios, que es el máximo. Yo les hago la pregunta, si la temperatura en ese momento sea 50 grados centígrados, ¿cuántos voltios transmitirá el TT? O sea, ¿cuántos voltios estaría generando? A ver, dígame. Ese número es entero. Entonces, repito, el PLC, en nuestro caso el S7-1200, recibe voltajes entre 0 y 10 voltios. Ese voltaje entre 0 y 10 voltios lo convierte a un número entero, entre 0 y 27.648. Entonces, eso quiere decir que acá, si ingresa al PLC 5 voltios, si llegan 5 voltios, el PLC lo convierte a un número. Me dijeron el número que era el número 13.000. 124. Exactamente. Acá no sé qué pasa esto.
aquí era 13.000, no, así no, 13.800, ¿no? 824, muy bien. Y ese número, como ustedes están viendo, es un número entero. ¿Ve? Es un número entero. No tiene signo, ¿no? Simplemente 13.824, ¿no? Es un número positivo, entero positivo, digamos, ¿no? Entero positivo. Muy bien. Ahora, ¿y qué se hace con ese número? ¿Y qué se hace con ese número? O sea, decir, y luego manejar estos números grandes, 0, 27.000, 13.824, es complicado, no podemos hacerlo. Entonces, para realizar el trabajito de programación, no se maneja esos números, sino se tiene que realizar un proceso de conversión que se llama em, escalamiento, ¿ya? Escalamiento. Vamos a ver el escalamiento. Antes de realizar el escalamiento, en este caso se ha ideado un proceso, una etapa que se llama normalización. Lo primero que se hace es se normaliza, luego se escala. A ver, vean el proceso de normalización. Pero ya este es un proceso que lo realiza el PLC con sus instrucciones. Es posible que el PLC realice esa tarea, miren, de manera sencilla. Así trabaja, miren. Los números ya convertidos entre 0 y 27.648, con un bloque que se llama normalización, norm X, o en este caso, norm X, lo que hace es convierte estos números que son enteros, entre 0 y 27.648, a números en decimales entre 0 y 1. O sea, hace una conversión que es entre 0 y 27.648, lo convierte a números decimales que van entre 0 y 1. Eso se llama normalización. Cuando se normaliza un número o un rango de números, un grupo de números, el valor más bajito va a convertirse en 0 y el valor más grande se va a convertirse en 1. Lógicamente acá sí se manejan decimales, o sea, el valor normalizado tiene que trabajar en decimales para hacer toda la conversión de todos los números que se quieran. Ahora, lo mismo acá. Si yo tuviera una cifra intermedia, esa cifra intermedia, recuerden que es el número 13.000 y tantos, ¿no? El número 13.000 que habíamos visto hace rato. Este número, a ver, si yo les pregunto, el número 13.824 era, ¿no? ¿En qué número se va a convertir? ¿En qué número decimal se va a convertir? A ver, dígame. Recuerden que el rango de llegada está